Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, comentario, ¿qué tal les parece este pedazo de información y este pedazo de video? Bueno, la comunidad de móviles y la gente que desarrolla videojuegos es muy god. ¿Y saben por qué? Porque se ha dado cuenta por qué en Android va tan de la verga Warzone Mobile. Así que podremos tener esperanzas. Y vamos a hablar a detalle y yo les estaré mostrando todos estos mensajes en pantalla. Primero que nada voy a agradecer obviamente a mi pana el Esteban, que él fue el que lo compartió en Discord. Y también pues agradecerle a un brother que se llama Hamex Pro en un grupo actualmente de Facebook, ya saben, de Call of Duty. Pues él ha dado todo este tipo de información. Lo estaré mostrando en pantalla cuando lo esté leyendo, lo más seguro. Ok. Usuarios de Android que tendrán esperanza después de observar esto. Chicos, finalmente sabía la verdad. Warzone Mobile se está retrasando en la mayoría de Android. Esto es porque ahora mismo Warzone Mobile está usando solo 3 a 4 núcleos. Ok, en Android. Sin embargo, la mayoría de nuestros teléfonos tienen octa-core, 8 núcleos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cada procesador al día de hoy actualizados tienen más de 8 núcleos para poder procesar muchas cosas. O sea, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, en la foto 1, que básicamente se las estaré mostrando, que es OnePlus 9 con Snapdragon 865, o sea un procesador 865 con tasa de línea 5G, puede ver que el juego se está ejecutando solo a 30 FPS a solo 4 CPU de núcleos. O sea, está forzando el dispositivo a tener 4 núcleos en vez de utilizar los 8 núcleos. Y también cabe destacar que tiene capada de gráficos y capada actualmente de FPS. Ok. Bueno, este dispositivo en Warzone Mobile solo se está usando 4 núcleos de CPU. Bueno, lo que les comenté. O sea, están forzando a todos los dispositivos, ya sea gama media alta, gama premium, a utilizar una cantidad de núcleos excesivamente mínima, cuando en realidad hay dispositivos que no pueden utilizar la mayoría. Cosa omisa que no pasa con la gente de Apple, que la gente de Apple pues lo que pasa es que no está capado ni los núcleos que utiliza el procesador, ya sea si sea el A14, el A13 o el A12 Bionic, o si es el M1 o el M2 de los chips de Apple. Eso no pasa en Apple, no están forzando a utilizar núcleos mínimamente, sino que pues está completamente liberado, cosa que eso en Android aún no está pasando. Ok. Y pues después en la foto 2, después de ver el dispositivo, utilizó 8 núcleos y ahora se puede ver arriba que está llegando a 60 FPS. O sea, en los archivos del juego, o mejor dicho, en el código del juego, perdón, ando un poco mal de la garganta, ando enfermito, ando con gripe. En el juego se puede visualizar dos cosas muy importantes. Una, que el juego oficialmente está más capado que nunca. Obviamente el dispositivo Android en el código fuente del juego se puede visualizar. Y que en las demás podemos visualizar muchas cosas importantes. Entonces, dice el mismo Hamex: lo que creo que los desarrolladores están tratando de hacer es que el juego funcione sin problemas en otros dispositivos de gama baja. Ok, estamos de acuerdo en eso. Ahora, en la foto número 3, que también se la voy a mostrar, después de la temporada 5 recargada la actualización, el juego se está ejecutando en solo 3 núcleos. 3 núcleos, uno menos que 4 núcleos. O sea, están haciendo pruebas con Android. Pero la gente no cree que están haciendo pruebas con Android. Sí están haciendo pruebas con Android, aunque no lo parezca. Ok. En la foto 4, este es un procesador octa-core. Todos los núcleos no son igual de potentes. Hay un núcleo primo de color en rojo, 3 núcleos de rendimiento y color azul, y luego los núcleos de menos potencia debajo. Warzone Mobile está funcionando en esos núcleos de menos energía debajo. Nota. Y chicos, no depende de solo núcleos en el procesador, importa, porque Snapdragon generación 2, que es el que yo tengo, es más potente que tal vez Snapdragon 855. Y a mí me va del culo en muchas cosas. Ustedes lo han visto, la bajada de los FPS. Que yo tengo el Snapdragon 8 generación 2, utilicé el generación 1 y el 870 y había problemas en Warzone Mobile. Entonces es lo que hay que comentar. Y pues en el Snapdragon 855 ustedes saben que a veces va un poquito más estable, y en el Snapdragon 870 va un poco más estable en teoría. Ok, hablemos a detalle de esto. Nuestro compañero aquí en el grupo de Facebook, y gracias también a la gente de Discord que lo compartió, nos están diciendo: Warzone Mobile sí lo va a poder correr la mayoría de cantidad de dispositivos, solo que al día de hoy se están haciendo pruebas redundantes y muy excesivas con dispositivos móviles Android. Por eso estamos en lanzamiento limitado, pero la gente pues no entiende eso. Ahora, si con esto no demostramos, obviamente, lo que está pasando con Android, que es que están tratando de implementar muchas cosas importantes, pues no sé que lo sea.
porque demuestra nuevamente y equitativamente que el juego actualmente se está renderizando y se está tratando de mejorar con un tema de optimización más complicado del que estamos obviamente pues acostumbrados. Es algo pues que se esperaba. Perdón. En fin, ¿qué es lo que pasa con esto? Warzone Mobile está tratando de mejorar el rendimiento positivo para Android. Claro, si tú dices que el juego te va mal, pues ya sabes por qué es. Porque se están haciendo pruebas con los núcleos, la capa de los FPS y el posrenderizado del juego. Cosa que te puede pasar factura a largo plazo, no como pasa en Apple. Creo que en Apple ya está listo. Estamos de acuerdo que en Apple ya está listo, ¿ok? En Apple ya está listo. Y ahora están trabajando arduamente solo en Android. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el código fuente? En el día que ya se liberen los 8 núcleos, el tema procesamiento y cuadros por segundo, el juego en teoría debería de ir mejor en dispositivo Android, ya sea gama media, media alta o gama premium. Esto teniendo en cuenta lo que nos ha compartido el compañero de Facebook mediante su publicación en Facebook. O sea, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Están capando, están haciendo pruebas, están tratando de mejorar el post-renderizado y el rendimiento del juego, eso está más que claro, y esperemos de que esto vaya a más. Recuerde, falta que la opción de gráficos excesivamente la mejoren en opciones avanzadas, porque podríamos decir que ahorita tenemos las opciones mínimas de configuración de gráficos. Y teniendo en cuenta que es un motor gráfico de PC, las opciones gráficas van a ser muy complejas. No te vas a quedar solo con lo mínimo, que rendimiento, batería, no. Aquí las configuraciones van a ser un poquito más inestables en teoría, pero ya veremos si todo sale completamente rentable a todo lo que vamos a observar de Warzone Mobile. Esa no te la veías venir, pero estas excelentes noticias con pruebas verídicas acerca de este compañero nos da a entender de que sí, oficialmente el juego se está preparando para algo grande. Y esperemos de que ya liberen tanto los núcleos como la capa de FPS en Android. Y que sea como en Apple, que no tenemos ni capa de FPS al día de hoy, ni tampoco capada de núcleos, ni procesador, ni software en general. Creo que el código como tal en Android es viable para que hagan un pequeño cambio y se note completamente con el mismo juego. Está bien, muchas gracias como siempre por tanto apoyo, por tanto cariño. Sé que esto no se lo esperaban, ni tampoco yo, pero con esa información vale oro y hay que compartirla, porque Warzone Mobile nos está demostrando de que sí están haciendo pruebas para que el juego se pueda correr en gama media en adelante. Bueno, habiendo dicho eso, nos vemos en el canal con otro video próximamente. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente. Que la 1314 me los acompañe y recuerden estar suscritos, comentar, like, favoritos. Nos vemos en un siguiente video del canal de Warzone Mobile. ¡Claro que sí!